La dejó frente a un refugio con una sola maleta, sin saber que estaba abandonando a la única heredera de una fortuna que podía cambiarlo todo. Y lo peor no fue perderla. Fue darse cuenta demasiado tarde de quién había decidido ser en ese momento. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? El calor de la tarde caía pesado sobre las calles de Lavapiés, donde el aire parecía quedarse atrapado entre los edificios antiguos, y las voces de la gente se mezclaban con el ruido lejano de una cafetería. Nadie prestó demasiada atención al coche gris que se detuvo frente al pequeño refugio. Era un lugar donde la vida solía romperse en silencio, y aquel día no parecía diferente, dentro del coche. Elena Castillo permanecía sentada con la espalda recta, las manos descansando sobre su regazo. No lloraba, no preguntaba. Solo miraba al frente, como si una parte de ella hubiera llegado antes que los demás a ese final. Javier Morales apagó el motor con un gesto brusco. Bajó del coche. Rodeó el vehículo y sacó una única bolsa del asiento trasero. La dejó en la acera sin cuidado, empujándola ligeramente con el pie, como si fuera algo que ya no le perteneciera. «Baja», dijo, sin mirarla. Elena abrió la puerta lentamente y pisó la acera caliente. El sol le golpeó el rostro, pero no apartó la mirada. Se quedó junto a la bolsa, sin acercarse, como si entendiera que ya no había nada que recoger. Javier sacó unos billetes arrugados del bolsillo y los colocó en su mano. «Es más de lo que tenías cuando llegaste», añadió, con una sonrisa breve y fría, que no alcanzó a sus ojos. Desde el asiento trasero, doña Pilar inclinó la cabeza hacia la ventana. Sus ojos, duros como siempre, recorrieron a Elena de arriba abajo, deteniéndose apenas un segundo más de lo necesario. «Siempre supe que no durarías», murmuró. «Hay personas que nacen para cargar y otras para avanzar». Marta, sentada a su lado, sostenía el móvil en horizontal. Sonreía, divertida, como si aquello fuera un espectáculo que merecía ser compartido. «Di algo, Elena», dijo. «A la gente le encantan las despedidas dramáticas». En el asiento delantero, Beatriz Rivas ajustó sus gafas de sol sin girarse. Su voz fue tranquila, casi aburrida, pero precisa. «No alargues esto, Javier. Las decisiones difíciles pierden valor cuando se dudan». Elena los escuchó a todos. No respondió de inmediato. Sus dedos se cerraron ligeramente alrededor de los billetes, como si midiera su peso real, pero su rostro permaneció sereno. «Algún día recordarás esto», dijo finalmente, mirando a Javier. «No por lo que me hiciste, sino por la persona que decidiste ser mientras lo hacías». Javier soltó una risa corta, incómoda, demasiado rápida para parecer segura. Cerró la puerta del coche y volvió al volante sin decir nada más. El motor rugió. Las ruedas levantaron polvo, y en pocos segundos el coche desapareció al girar la esquina. Elena no se movió. El ruido de la calle regresó poco a poco, como si nada hubiera pasado. Un hombre apoyado en la reja del refugio la observaba con curiosidad. Una mujer mayor salió a la puerta, secándose las manos con un paño, estudiándola con una mirada distinta. «Cariño», dijo con suavidad, «no pareces alguien que deba estar aquí». Elena esbozó una pequeña sonrisa, cansada, pero firme. «No lo estoy», respondió. Su mano se deslizó hacia el bolsillo de su vestido sencillo. Allí, como siempre, encontró la pequeña llave de metal que había llevado consigo durante años. La sostuvo un instante, sin sacarla del todo, apretándola con una fuerza que no mostraba en su rostro. A lo lejos, en la esquina donde el coche había desaparecido, un vehículo negro permanecía detenido bajo la sombra, inmóvil, como si no acabara de llegar, sino que hubiera estado allí desde antes. Nadie parecía notarlo. Nadie excepto ella.
Elena levantó la vista apenas un segundo hacia ese punto, como si confirmara algo que nunca se había permitido preguntar. Luego la bajó de nuevo. No preguntó. Nunca lo había hecho. El sol seguía cayendo con fuerza sobre la calle, pero algo en el aire había cambiado. No era el calor. Era esa sensación extraña de que el día no había terminado de revelar lo que traía consigo. Como si aquel momento, que parecía el final de todo, apenas estuviera abriendo una puerta. Y por primera vez, aunque nadie más lo percibiera, el silencio que la rodeaba no era vacío, era espera. Mucho antes de aquel día en Lavapiés, cuando el calor parecía aplastar el aire y las palabras se volvían innecesarias. Hubo un tiempo en que Elena Castillo creía que el mundo era un lugar sencillo. No porque lo fuera, sino porque su padre se había encargado de que así lo pareciera. La casa en Sevilla no era grande. Tenía una puerta que crujía con el viento y una ventana desde la que entraba la luz dorada de las tardes. Allí, entre paredes modestas y silencios tranquilos, Elena creció aprendiendo cosas que no se enseñaban en ninguna escuela. Don Esteban Castillo no hablaba demasiado. No era un hombre de largos discursos ni de gestos exagerados. Pero cuando decía algo, sus palabras se quedaban, como si hubieran sido pensadas mucho antes de ser dichas. Una tarde, sentados en los escalones de la entrada, observaron a un vecino ayudar a una mujer mayor a subir las bolsas. «Mira bien, Elena», dijo él, señalando con la barbilla. «Así es como se conoce a una persona». La niña frunció el ceño, sin entender del todo. «¿Por qué?» «Porque cualquiera puede ser amable cuando necesita algo», respondió él con calma. «Pero no todos lo son cuando no van a recibir nada a cambio». Elena guardó esa frase sin saber que, años después, regresaría con más fuerza de la que podía imaginar. Había cosas que, incluso entonces, no encajaban del todo. Momentos pequeños, casi invisibles, que parecían simples coincidencias, como el día en que el techo de su habitación se dañó tras una tormenta, y al amanecer ya había hombres reparándolo sin pedir dinero, o cuando necesitó una operación en la rodilla y, de alguna forma, consiguieron una cita inmediata con un especialista que apenas cobró. «Papá, ¿cómo hiciste eso?», preguntó ella una vez. Don Esteban simplemente sonrió, como si la pregunta no tuviera importancia. «A veces, el mundo ayuda a quienes saben esperar y a quienes saben mirar», respondió. Pero no era el mundo. Elena lo entendería mucho más tarde. Una noche de invierno. Mientras el frío se colaba por las rendijas de la casa, él llegó más tarde de lo habitual. Traía el cansancio en los hombros, pero cuando la vio despierta en la cocina, con lágrimas silenciosas por un dibujo que no lograba terminar, dejó todo a un lado sin siquiera quitarse el abrigo. Se sentó junto a ella, tomó el lápiz y, con movimientos lentos, comenzó a dibujar una casa. La puerta era demasiado grande para el tamaño del dibujo. «Papá, está mal», dijo Elena, limpiándose la cara. «Es muy grande». Él negó suavemente con la cabeza. «No», respondió. «Una casa es tan buena como la puerta que abre a los demás». Ella rió sin comprender del todo. Para ella, era solo un dibujo. Para él, era una promesa. Esa misma noche, antes de que se fuera a dormir, don Esteban le entregó algo pequeño, una llave de metal, sencilla, colgada de una cinta desgastada. Elena la miró con curiosidad. «¿Qué abre?». El hombre la observó en silencio unos segundos, como si estuviera midiendo el peso de sus propias palabras, o el momento en que debía decirlas. «La única puerta que realmente importa». «¿Cuál es?». Él sonrió, pero había algo en su mirada que la niña no supo nombrar. «El día que el mundo intente cerrarte todas las demás, lo entenderás. Desde entonces». Elena llevó aquella llave siempre consigo, en el bolsillo del vestido, en el cajón de la mesita,
más tarde en el bolso. Nunca supo exactamente para qué servía, pero tampoco sintió la necesidad de dejarla. Con los años, su vida cambió. Llegaron nuevas ciudades, nuevas personas, nuevas decisiones, y entre todas ellas, apareció Javier Morales. Con su sonrisa fácil y su manera de hacerla reír, incluso en los días más grises. El día de su boda, Elena llevaba la llave escondida. Como siempre, su padre la tomó de las manos antes de que saliera. «No voy a sentarme en primera fila como quisieras», dijo él en voz baja. Ella lo miró, confundida. «¿Por qué?». Don Esteban bajó la mirada un instante, luego volvió a alzarla con una serenidad que parecía esconder algo más profundo, como si estuviera dejando algo sin decir. «Porque estaré más cerca de lo que crees». Elena pensó que eran nervios, o tal vez tristeza. No insistió. Nunca imaginó cuán ciertas eran aquellas palabras. Años después, en una calle de Madrid, bajo un sol implacable, aquella misma llave descansaba entre sus dedos, mientras todo lo que había construido parecía desmoronarse. Y sin embargo, algo en su interior seguía firme, como si una parte de ella supiera que aquella no era una caída, sino el comienzo de algo que alguien había estado esperando ver. Elena Castillo siempre había creído que el amor se construía en los pequeños gestos. Palabras que no se decían pero se sentían. En la forma en que alguien se quedaba cuando todo lo demás se tambaleaba. Durante años, pensó que Javier Morales entendía ese lenguaje. Al principio, así parecía. Compartían cenas sencillas en un pequeño piso de Madrid. Risas en la cocina y conversaciones hasta la madrugada. Incluso en los días difíciles. Cuando el trabajo de Javier empezaba a fallar, Elena permanecía a su lado sin hacer preguntas, sosteniendo en silencio lo que él no sabía enfrentar. Pero algo empezó a cambiar. No fue de un día para otro. Primero, las llamadas que Javier contestaba en otra habitación, bajando la voz. Luego, las cenas frías porque llegaba tarde. Después, el silencio. Elena lo notó todo, pero eligió no confrontarlo. No porque no lo viera, sino porque aún creía que el amor podía sostener lo que el orgullo, y algo más, empezaba a romper. La noche que todo se hizo evidente. La mesa estaba puesta como siempre. Doña Pilar insistió en cenar juntos, y Marta no soltó el móvil. El ambiente era tenso. «Hay personas que no saben estar a la altura», dijo doña Pilar. Elena levantó la mirada, sin responder. «No puedes cargar con alguien que no aporta», añadió Marta. Javier permanecía en silencio. No era vacío. Era un silencio incómodo, como si ya hubiera decidido. Ese silencio pesaba más que cualquier palabra. Elena lo miró, esperando algo, pero no hubo nada. Y entonces entendió. No era lo que decían. Era lo que él no hacía. Días después, Javier la llevó a un evento. Allí Elena vio por primera vez a Beatriz Rivas. Elegante, segura, con una mirada que no observaba, evaluaba. «Tienes potencial», le dijo a Javier, «pero estás rodeado de lo que te impide crecer». Javier no respondió, pero Elena vio cómo esas palabras encontraban lugar en él. «Avanzar», añadió Beatriz, «significa soltar lo que te ancla. El afecto es caro cuando no te lleva a ninguna parte. Ancla». Elena no dijo nada, pero algo dentro de ella y empezó a cerrarse. La confirmación llegó una tarde. Javier dejó unos documentos frente a ella. «Es solo un trámite». Elena leyó. No solo renunciaba a lo construido, desaparecía de su futuro. «No estás entregando un negocio», dijo. «Te estás entregando a otra persona». Javier dudó un segundo. Luego no. «Se llama Beatriz, y es la única que cree en mí». Elena sostuvo su mirada. Luego bajó los ojos.
No firmó por debilidad. Firmó porque entendió que cuando alguien decide quién quiere ser, nadie puede hacerlo cambiar. Esa noche, el silencio en la casa fue distinto. Elena se detuvo frente a la puerta donde Javier dormía. Javier, yo nunca quise nada más que verte bien. No hubo respuesta, solo el leve sonido de la cama, dándole la espalda. Elena se dejó caer en el suelo. Buscó la llave en su bolsillo y la apretó, llevándola un instante a los labios. No sé cómo hacer esto sola. La casa ya no era un hogar. El teléfono vibró. Número se apagó. Elena no llamó. Se quedó allí hasta que el cansancio venció al dolor. Cuando se levantó, algo había cambiado. No era fuerza, era claridad. A la mañana siguiente, preparó una maleta. 2 semanas después, Javier la llevó a Lavapiés. Elena Castillo seguía de pie frente al refugio, con la misma calma que había desconcertado a todos unos minutos antes. El calor no había disminuido, pero el aire sí había cambiado. Había una especie de silencio extraño, como si la calle entera estuviera conteniendo la respiración. Entonces, apareció el primer coche, negro, brillante, avanzando despacio por la calle estrecha de Lavapiés. Nadie dijo nada al principio. Luego vino el segundo. Y el tercero. En cuestión de segundos, 6 vehículos idénticos llenaban el espacio, reflejando la luz del sol como si trajeran consigo otro mundo. Uno de ellos ya estaba allí antes. Las conversaciones se detuvieron. Las miradas se giraron. Incluso la mujer del refugio dio un paso atrás. Elena no se movió. Las puertas se abrieron con una precisión casi coreografiada. De cada coche bajaron hombres vestidos con trajes oscuros, colocándose a ambos lados como si protegieran algo invisible. Y entonces, desde el vehículo central, descendió un hombre mayor, cabello plateado, traje impecable, un bastón que no parecía necesitar. Caminó directamente hacia Elena, sin dudar, sin mirar a nadie más. Cuando estuvo frente a ella, hizo algo que nadie esperaba. Inclinó la cabeza. Señorita Castillo. El nombre cayó en la calle como una piedra en el agua. Las ondas se extendieron en forma de susurros, miradas confundidas, teléfonos que se levantaban para grabar. Elena respiró hondo. Sus ojos se fijaron en el hombre. Don Federico. No era sorpresa lo que había en su voz. Era reconocimiento. Él levantó la mirada. Y por un instante, su compostura perfecta se quebró. Sus ojos brillaban. Perdóneme, dijo en voz baja. Llegamos tarde. Elena no preguntó a qué se refería. Algo dentro de ella ya lo sabía. Don Federico dio un paso más cerca. Su padre, don Esteban Castillo. Su voz tembló apenas. Falleció hace unos días. En paz, pensando en usted. El mundo no se detuvo. Pero para Elena, algo sí lo hizo. No hubo grito, no hubo lágrimas inmediatas. Solo un leve movimiento de su mano, buscando en su bolsillo. La llave. Siempre la llave. La sostuvo con fuerza. Antes de irse, dejó instrucciones muy claras. Añadió don Federico en voz baja. Que cuando llegara este día, no la dejáramos sola. El golpe no fue la noticia, fue entender. Él dijo que vinieran por usted hoy. Continuó don Federico. Que no la dejaran esperar ni un minuto más. Sacó un sobre cuidadosamente doblado y se lo ofreció. Elena lo tomó, pero no lo abrió. No todavía. A unos metros de distancia, en la esquina donde el coche gris se había detenido minutos antes. Javier Morales seguía parado junto al semáforo. No había avanzado. El rojo seguía encendido. Marta aún sostenía el móvil, grabando sin comprender. ¿Qué está pasando?,
murmuró, con la voz temblando. Doña Pilar no respondió. Su rostro había perdido todo color. Beatriz Rivas, por primera vez, se quitó las gafas de sol. Sus ojos calculaban, pero algo en la ecuación ya no encajaba. Castillo, susurró. El apellido no era cualquiera. En la calle, la gente comenzaba a entender que no estaban presenciando una escena cualquiera. Algo se había invertido, algo enorme. Don Federico habló de nuevo, ahora con más firmeza. Todo lo que su padre construyó le pertenece. Empresas, propiedades. Hizo una pausa. Un legado que no tiene comparación. Pero Elena no miraba los coches, ni a la gente, ni siquiera al hombre frente a ella. Miraba el sobre en sus manos. El peso de aquellas palabras no era el dinero, era la ausencia. Finalmente. Levantó la vista. ¿Dónde está?, preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Don Federico cerró los ojos un instante. En casa, señorita. Elena asintió lentamente. Sus dedos se cerraron sobre la carta, presionándola contra su pecho junto a la pequeña llave. Y entonces, por primera vez desde que había bajado del coche, sus ojos se llenaron de lágrimas. No eran lágrimas desesperadas, eran silenciosas, constantes. La mujer del refugio, que antes la había observado con curiosidad, bajó la mirada con respeto. Nadie dijo nada. Elena dio un paso adelante. Don Federico extendió el brazo, y ella lo aceptó sin dudar. No como alguien que necesita ayuda, sino como alguien que finalmente reconoce un camino. Antes de entrar en el coche, una voz rompió el silencio. Elena. Javier. Ella giró la cabeza. Sus miradas se encontraron por un segundo que pareció más largo que toda su historia juntos. No había odio en los ojos de Elena. Eso fue lo que más le dolió. Solo había distancia. Volvió la mirada al frente. Lléveme a casa, dijo suavemente. La puerta se cerró. Los coches comenzaron a moverse, igual de despacio que habían llegado. La calle quedó atrás, junto con las miradas, los murmullos, y el hombre que no supo ver a quién tenía a su lado. Dentro del coche, Elena apoyó la cabeza contra el respaldo. Sus manos aún sostenían la carta sin abrir. Solo leyó una línea, lo suficiente para que su respiración se quebrara. Cuando leas esto, ya sabrás quiénes son los demás. Ahora es momento de que sepas quién eres tú. Cerró los ojos, y por primera vez en ese día, el silencio no dolía. Madrid no tardó en enterarse. Primero fue un murmullo en redes, luego titulares discretos, y en cuestión de horas, todos repetían el mismo nombre, Elena Castillo. La mujer que había sido vista abandonada frente a un refugio, ahora aparecía en cada pantalla como la única heredera de uno de los patrimonios más grandes del país. Javier Morales leyó la noticia de pie, en medio de un restaurante donde minutos antes brindaba con Beatriz Rivas. La copa seguía en su mano, pero el vino dejó de importarle. No puede ser, murmuró. Beatriz no respondió de inmediato. Tomó el teléfono. Leyó una vez, luego otra. Su expresión apenas cambió, pero sus ojos sí. ¿Había dejado de calcular? Porque ya no había nada que ganar. Esa es tu esposa, dijo finalmente. Javier levantó la mirada, como si aún buscara una salida. Podemos arreglar esto, insistió. Tú y yo. Beatriz negó suavemente, dejando la servilleta sobre la mesa. No hay tú y yo, respondió con frialdad. Nunca lo hubo. Se puso de pie con elegancia, ajustándose el abrigo. Eras una oportunidad, Javier. Y las oportunidades no esperan a nadie. Sin mirar atrás, se alejó entre las mesas. Esta vez, nadie la siguió con admiración. Algunos ya la reconocían.
Otros empezaban a apartar la mirada. Javier se quedó solo. Por primera vez en mucho tiempo. El ruido del lugar le resultó insoportable. En otro punto de la ciudad, doña Pilar cerraba las cortinas de su casa con manos temblorosas. Marta había dejado el móvil sobre la mesa, en silencio. «No pueden estar hablando de ella», decía, negando con la cabeza. No de Elena, pero lo estaban. Los mensajes dejaron de llegar. Las llamadas también. Las vecinas, que antes se detenían a saludar, ahora pasaban de largo. El silencio empezó a parecerse demasiado a un castigo. Pasaron 2 días antes de que Javier reuniera el valor suficiente. El edificio donde ahora trabajaba Elena se alzaba en el centro de Madrid. Elegante, distante. No era un lugar donde cualquiera pudiera entrar sin motivo. Aún así, esperó. 1 hora. 2. 3. Cuando finalmente le dijeron que podía subir. Sus manos estaban frías. El despacho era amplio, con grandes ventanales que dejaban ver la ciudad extendiéndose hasta el horizonte. Elena estaba de pie, mirando hacia afuera. No se giró de inmediato. «Pensé que no vendrías», dijo con calma. Javier tragó saliva. «Yo no sabía si debía». Elena se volvió entonces. Había algo distinto en ella. No era solo la ropa, ni el entorno. Era la forma en que ocupaba el espacio. Más firme, más segura. «Dime por qué estás aquí», pidió. Javier bajó la mirada un instante, buscando las palabras. «Todos dicen que lo perdí todo», comenzó. «Pero no es eso lo que me pesa». Respiró hondo. «Es el silencio. La casa vacía». Su voz se quebró apenas. «Es recordar cómo te reías en la cocina cuando no teníamos nada. Y darme cuenta de que eso era suficiente». Elena no interrumpió. «Tuve a alguien que siempre estuvo ahí», continuó él, «que nunca me hizo sentir menos. Ni siquiera cuando yo ya lo era. Y la cambié por sentirme más grande». Levantó la vista. «No vine por el dinero, Elena. Vine a decirte que lo siento. De verdad». El silencio entre ellos no fue incómodo. Fue necesario. Elena caminó despacio hasta su escritorio. Tomó un documento y lo colocó frente a él. Javier lo miró, confundido. Sus ojos recorrieron las líneas una vez, luego otra. Era una liberación. Todas sus deudas, todo lo que lo hundía, borrado. «¿Por qué?», susurró. Elena lo miró con serenidad. «Porque mi padre me enseñó que una persona se define por cómo trata a quien no puede darle nada a cambio». Hizo una pausa breve. «Y yo no voy a olvidar quién soy». Javier asintió lentamente. Sus ojos estaban húmedos, pero no lloró. «Gracias», dijo. Elena negó con suavidad. «No es por ti». Se acercó un paso más. Lo suficiente para que no hubiera dudas. «Eres libre, Javier. No le debes nada a nadie». Él levantó la vista, esperando algo más, pero lo que encontró fue otra cosa. «Pero escucha bien», añadió ella. «Puedo abrirte la mano, pero no volveré a abrirte el corazón». Las palabras no fueron duras, fueron finales. Javier cerró los ojos un instante, luego asintió. No había nada más que decir. Cuando salió del edificio, la ciudad seguía igual. La gente caminaba, los coches pasaban. El mundo continuaba. Pero para él, algo se había quedado atrás, y esta vez, lo sabía, no habría forma de recuperarlo. Elena Castillo no regresó a Madrid para quedarse. Días después de aquella reunión, cuando el ruido comenzó a desvanecerse y las noticias encontraron otra historia que contar, tomó una decisión que sorprendió a muchos. No eligió un ático en el centro, ni una casa rodeada de lujo. Volvió a Sevilla. La casa seguía allí, igual que siempre. La puerta que crujía,
La ventana por donde entraba la luz dorada al atardecer. El silencio que no incomodaba. Era pequeña comparada con todo lo que ahora le pertenecía, pero era suficiente. Allí, por primera vez en mucho tiempo, Elena pudo respirar sin peso. Los días pasaban despacio. Caminaba por las mismas calles, saludaba a los vecinos que aún la recordaban. Se detenía a veces en una pequeña cafetería donde el café sabía igual que antes. Nadie la trataba como una heredera, solo como Elena. Y eso era exactamente lo que necesitaba. No abandonó el legado de su padre. Lo transformó. Una de las primeras cosas que hizo fue regresar a Madrid. Discretamente. Compró el refugio de Lavapiés, el mismo lugar donde había sido dejada como si no valiera nada. Lo renovó. Mejoró las instalaciones. Se aseguró de que nadie que cruzara esa puerta volviera a sentirse fuera de lugar. Nunca puso su nombre en la entrada. No hacía falta. Algunas cosas no necesitan ser vistas. Una tarde gris. De vuelta en Sevilla. Elena decidió entrar en el antiguo despacho de su padre. Era una habitación cerrada durante años, como si el tiempo la hubiera dejado intacta. Revisó cada rincón con calma, hasta que encontró una pequeña puerta de madera, casi oculta en el fondo de un armario. Sacó la llave, esa llave. La sostuvo unos segundos antes de introducirla. Encajó sin resistencia. Giró. La puerta se abrió lentamente. No había dinero ni documentos. Solo fotografías, cientos, cubriendo cada pared. Elena dio un paso adelante, conteniendo la respiración. Imágenes de su infancia, de su adolescencia, de momentos que creyó vivir sola. Su primer trabajo, una tarde de lluvia, incluso su boda. Siempre desde lejos, como si alguien hubiera estado ahí, sin ser visto. Sus manos temblaron. En una pared, una nota escrita a mano. I was there. Elena cerró los ojos y lo entendió. Nunca estuvo sola. Su padre había estado ahí. Siempre. En silencio. Sin acercarse, sin interrumpir. Solo. Asegurándose. Elena se dejó caer al suelo, rodeada de esas miradas invisibles. No lloró con desesperación. Lloró despacio, como quien finalmente comprende algo que siempre estuvo ahí. Pasó el tiempo. No supo cuánto. Cuando salió, el sol ya caía. Se sentó en los escalones de la entrada, en el mismo lugar de años atrás. Sacó la llave, la miró. Ahora entendía. No habría una puerta. Habría una verdad. Elena no volvió a casarse. Vivió con la mano abierta hacia los demás, ayudando sin hacer ruido. Pero su corazón lo guardó. No por miedo, por elección. Y algunas tardes, cuando la luz dorada tocaba la calle, se la podía ver allí, en silencio, con la llave entre los dedos. No como recuerdo, como certeza. Porque aunque el mundo intentó cerrarle todas las puertas, ella nunca olvidó quién era. En una tarde tranquila, cuando la luz dorada caía sobre las calles de Sevilla, Elena ya no era la mujer que había sido abandonada, sino alguien que había aprendido a reconstruirse sin hacer ruido. No eligió el camino más fácil, ni el más brillante, pero sí el más verdadero, el de volver a casa. El de cuidar a otros. El de vivir sin olvidar quién era. A lo largo de su historia, no fue la riqueza lo que cambió su destino, sino la forma en que eligió responder al dolor. Personalmente, creo que en la vida real ocurre algo parecido. No siempre podemos evitar que nos fallen, pero sí podemos decidir en qué nos convertimos después de eso. Y aunque esta es una historia adaptada, su esencia refleja algo muy humano. Todos, en algún momento, necesitamos sentir que no estamos solos.
La verdadera enseñanza no está en lo que Elena perdió, sino en lo que decidió no perder nunca. El amor que se da sin condiciones, la dignidad de empezar de nuevo y la capacidad de construir un hogar incluso cuando todo parece haberse roto. Porque al final, la felicidad no llega con lo que acumulamos, sino con lo que somos capaces de compartir con los demás. Tal vez, como Elena, todos llevamos una llave que no abre puertas externas, sino algo más profundo, la oportunidad de elegir el bien, incluso cuando nadie está mirando. Y es en esa elección donde, muchas veces, empieza la verdadera paz. Si esta historia ha tocado tu corazón, tómate un momento para pensar en tu propio camino, en lo que has perdido, en lo que has aprendido y en lo que aún puedes construir. Y si quieres, comparte tu sentir. Comenta un 1 si te ha gustado esta historia, o un 0 si crees que puede mejorar.